Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma tertúlia Primeira Luz, esta referente ao mês de março de 2023. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Luís e irei estar a moderar com o meu colega de projeto, Luís Afonso, esta conversa com a fotógrafa espanhola Isabel Dias. Como sempre, esta sessão será gravada e o tempo de duração da mesma será de 1h30 a 2 horas aproximadamente. A tertúlia do dia de hoje será em modo de conversação com a nossa convidada e iremos mostrar algumas das suas imagens e, ao mesmo tempo, conversando com a Isabel. Para a nossa plateia, dizer que a partir do momento que a conversa se inicie, podem deixar o vosso nome no chat e, por ordem de inscrição, vamos chamando um a um para poderem interagir com a fotógrafa convidada. Uma vez que a entrevista será em espanhol e caso algum dos presentes não se sinta confortável a falar, podem escrever a pergunta no chat que nós traduzimos e fazemos a pergunta à Isabel. Gostaríamos, neste caso aqui em concreto, que a língua não fosse uma barreira para esta conversa e que todos também possam participar. Conversamos com a Isabel também vai responder um pouco mais lento para que todos consigam entender. Como sempre, a nossa expectativa é que não se sintam inibidos e se inscrevam no sentido de colocar questões. Lembrem-se que só com a participação de todos damos um maior dinamismo à sessão. Lembrar também que as tertúlias realizadas até à data de hoje já estão online, portanto podem aceder ao nosso canal do YouTube e caso ainda não o tenham feito, subscrevam e recebam em primeira mão todas as novidades. Oportunamente também anunciaremos o nome do nosso convidado ou convidada para o mês de abril. Apresentando então agora a fotógrafa convidada desta noite, a Isabel Dias, portanto, é natural do País Basco, é fotógrafa e autora de 2 livros de fotografia, Entre Marés, de 2021 e Al Filo de las Marés, de 2009. Participou também no projeto Objetivo Pura Vida, da Embaixada de Espanha na Costa Rica, para retratar a extraordinária biodiversidade deste país. Foi igualmente diretora da revista Iris, da Associação Espanhola de Fotógrafos da Natureza, durante o período de 2011 a 2014. O seu trabalho foi também já exibido em várias cidades de Espanha e de outros países. As fotografias fazem parte de projetos privados e públicos. Fez parte do júri de concursos internacionais de renome, como o GDT, Fotógrafo Europeu de Vida Selvagem do Ano, a Esférico e o Monde Foto, entre outros. O seu trabalho caracteriza-se por representar o mundo natural através de imagens líricas e evocativas que transcendam o material. Com a sua forma particular de olhar, propõe novas realidades a partir de elementos conhecidos que despertam a atenção de quem se depara com o seu trabalho. Olá Isabel, buenas noches, bem-vinda. Buenas noches, muito obrigada. Gracias. En mi nombre y en el del equipo de Primera Luz, quiero agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Es un honor grande tener en nuestras tertulias a alguien con una visión tan singular y en la fotografía de paisajes naturales. Aprovecho también para decirte que muchos de los que están hoy aquí son admiradores de tu trabajo, ¿vale? Também me gostaria de dizer a que mi español y de Luis no es lo mejor del mundo. Creo que con la buena voluntad de todos conseguiremos entendernos y hablar aquí un poquito sobre aquilo que más nos gusta, que es la fotografía. Para los que asistáis a esta tertulia y seas españoles, también podéis hacer preguntas a Isabel. Os pedimos que pongáis vuestro nombre en el chat y por orden os pasaremos la palabra para que podáis hacer vuestras preguntas. ¿Vale? Isabel, bienvenido una vez más. Ahora sí, ahora te dejo falar un poquito y es a decir algo. Bueno, muito obrigada y lamento no saber hablar portugués. Me gustaría, pero bueno, no lo sé. Pero yo sé, y vosotros también, que los portugueses sois más hábiles que nosotros, los españoles. A los españoles nos cuesta más entender el portugués que a vosotros el español. Y bueno, gracias de corazón por aceptar que hable en español. Muchas gracias a todos y muchas gracias por todos los que nos acompañan esta noche. Espero que sea una tertulia inspiradora
y que pasemos un buen momento entre todos. Por cierto que será. Podemos entonces empezar y tenemos, como te he dicho, tenemos aquí algunas preguntas que yo y Luis te vamos a hacer durante esta tertulia y también iremos compartir tu página personal, ¿vale? Tu Instagram, tus libros, siempre que vamos a hacer alguna pregunta sobre uno de esos temas, ¿vale? Pero la primera pregunta que te quería hacer es, y es casi siempre así que empezamos, es, siendo tú, Isabel, una bióloga marina, ¿cómo llega la fotografía a tu vida? La fotografía llega a mi vida en el contexto de mi trabajo como investigadora en la universidad. Trabajo como investigadora en algas marinas y cerca del año 2002, o bueno, sobre el año 2000, no, puedo concretar más en el año 2002 tenía el deseo de hacer una guía de algas marinas, una guía divulgativa de estas que uno lleva al campo para reconocer, ¿no? Pues diferentes organismos. Y yo no tenía ningún conocimiento sobre fotografía, tampoco tenía un equipo de fotos, pero estaba muy interesada en hacer esta guía de algas, ¿no? Para darlas a conocer a la sociedad, fundamentalmente. Y entonces compré la mejor cámara que podía en ese momento. Compré 4 libros sobre técnica fotográfica y muchos rollos de diapositivas. Entonces, los libros, yo no soy muy buena lectora, no soy de las que leen el manual de la cámara, nunca lo leo. Bueno, no leo ningún manual de nada, pero aquellos libros eran de John Shaw, estaban muy bien escritos y la lectura me resultaba muy fácil. Entonces, los fines de semana que no tenía que trabajar, iba a la naturaleza a poner en práctica lo que había leído. Entonces, bueno, al de poco tiempo, siguiendo todos los consejos de estos libros, eran sencillos: un trípode, un polarizador para quitar brillos, bueno, una serie de conocimientos, pues qué velocidades, qué diafragmas, eran cosas básicas, que por cierto, ahora conozco también cosas básicas. Pero con estas cosas básicas empecé a hacer unas fotos que me recordaban a las revistas. Se le veía muy bien a las ranas, se veía muy bien la flor, se veía el paisaje muy bonito porque iba al atardecer, y de repente la fotografía me interesó en sí misma, porque yo pinto desde muy pequeña, pinto al óleo, sobre todo, también acuarela, pero más óleo. Entonces estoy muy unida a lo que es la imagen desde pequeña, ¿no? Y con las fotografías, pues vi que se podían hacer cosas bellas. Entonces ese fue mi primer contacto. La guía no la hice. No la hice porque una vez que descubrí la fotografía, no tenía tiempo para hacer la guía y tiempo para hacer el resto de fotografías. Y entonces es que me llegó muy fuerte al corazón la fotografía y no me ha abandonado. Sigo, bueno, ahora es una parte muy importante de mi vida la fotografía. Una pregunta. Una vez que te has dicho que también pintas, de alguna forma la pintura es quer decir, la fotografía es una extensión de las tuas pinturas. Sí, y creo que es algo bastante común en bastantes fotógrafos. Hay muchos fotógrafos que han tenido, bueno, que han practicado la pintura, que les gusta la pintura, pero no se sienten suficientemente realizados porque creen que yo, por ejemplo, ¿no? Mi conocimiento, mi capacidad de expresión con
pintura no es suficiente. Soy una muy mala pintora. Y entonces, creo que, bueno, no todos los fotógrafos serán muy malos pintores. Igual hay fotógrafos muy buenos pintores. Pero lo que sí veo es que hay bastantes pintores que no se terminan de ver realizados con la pintura y al descubrir la fotografía las cosas cambian y sí que, bueno, se ven reflejados en su trabajo y un poco o lo sustituyen o lo complementan con la pintura. Y hoy en día la pintura es un complemento de tu fotografía o la fotografía es un complemento de la pintura. Bueno, cuando descubrí la fotografía, abandoné completamente la pintura, pero desde hace unos pocos años he retomado la pintura. Entonces ahora hago fotos y también pinto. Son cosas muy diferentes, la verdad, porque para mí la fotografía es para mí es una actividad completamente creativa. Para mí lo importante en la fotografía es aportar algo novedoso, es decir, crear. Y para mí la fotografía es el arte de la mirada, ¿no? Es crear, es el arte de ver y es crear con la mirada. Claro, la pintura no se crea con la mirada. La pintura se crea solo con el interior y uno puede poner junto todo lo que quiere, no hay límites. Pero la fotografía tiene el límite de la realidad. Yo no puedo poner la realidad, no la puedo poner a mi antojo, no sé cómo se dice esa palabra, no la puedo modificar, entonces tengo que aprender a ver, tengo que educar la mirada. Lo que sí es verdad es que la parte documental de la fotografía, que es muy importante para muchísimas cosas, ¿no? En mi caso, la fotografía documental no forma parte de mi manera de trabajar. De hecho, a mí lo que me gusta es ver más allá de la apariencia física de los sujetos o de las escenas. Mostrarlos, aunque sean cosas comunes y corrientes, ordinarias, mostrarlos de una manera diferente, pero no diferente porque yo lo modifico con la temperatura de color o con haciendo algo especial, sino simplemente por reparar y captar cosas que ocurren en la naturaleza que no vemos habitualmente. Solo las vemos cuando llevamos mucho tiempo mirando a algo muy concreto. Surgen después de muchos años de conocimiento y de observación. Y yo las cosas que he visto a medida que han ido pasando los años, no las veía al principio. Nada. Yo al principio veía cosas mucho más evidentes, hermosas, bonitas, pero digamos que mi evolución ha ido a descubrir en la naturaleza cosas que no son evidentes, que hay que dedicar un poco más de tiempo para descubrirlas. Y otra cosa que es importante para mostrar las cosas familiares de una manera diferente, original, es, claro, nuestro sistema de visión, el del ser humano, pues ve una serie de fotogramas por segundo. Todo lo que es velocidades más altas o velocidades más bajas, el ojo ya no es capaz de ver. Entonces, en la naturaleza, cada vez que hagamos una velocidad un poco más lenta, pero no me estoy refiriendo a un segundo. Me refiero, por ejemplo, a 1,40. 1,40 es por debajo, es más lento que como ve el ojo humano
y ya al fotografiar a 1:40 ya salen escenas diferentes, ¿no? Entonces, es la combinación de educar la mirada a que miren determinadas direcciones y luego elegir parámetros que también pues, van un poco a alterar lo que es la visión humana, porque va a ser con una velocidad diferente al ojo humano, ¿no? Isabel, Usted quiere hacer una pregunta. sí, que no te podemos dejar hablar mucho, que esgotas nuestras preguntas en una sola respuesta. Pero tú has dicho varias cosas que me apetece preguntarte de vuelta a otras cosas. Una, has dicho que tú fotografias la realidad, pero tu realidad no es la misma que la mía. ¿Qué realidad fotografas tú? ¿Okay? Eso es una pregunta. Y otra pregunta que tengo en el seguimiento de lo que has dicho es muy interesante que has hablado de cómo tu mirada va a mudar, a cambiar a lo largo del tiempo, que tú ves cosas ahora que no mirabas antiguamente. Pero yo pienso que algunas personas este cambio no se realiza como en otras se realiza. Por ejemplo, en tu caso, en caso de muchos fotógrafos que yo sigo y yo mismo, que se nota que este cambio hace diferencia, que la fotografía que hacemos es diferente de que hacíamos en lo pasado, pero algunos fotógrafos que están siempre en lo mismo registro. ¿Por qué piensas que esto acontece? Son dos cuestiones bastante diferentes, pero que Bien, se tocan. vale. No existe una realidad. Porque el ser humano no está diseñado a través de sus sentidos para percibirlo todo. Percibimos una parte del entorno y lo que percibe cada persona es diferente, porque desde que nacemos tenemos una serie de experiencias, de olores, de gustos, de vistas, de olores, de todo, pero cada individuo tiene su trayectoria. Con todas esas experiencias vitales que tenemos desde que nacemos, el cerebro aprende, bueno, va interpretando la realidad que le rodea. Pero lo que yo veo es diferente a lo que ves tú y a lo que ven todos. Todos vemos diferente. Muchas veces las fotografías entre los fotógrafos son muy parecidas porque no nos mueve nuestra mirada. Lo que nos mueve es el deseo de hacer algo que hemos visto que nos ha gustado. Entonces, por eso a veces las fotografías son tan parecidas, porque la motivación es recrear algo que hemos visto y nos ha gustado. Pero si no tuviéramos, por ejemplo, estas referencias y lo que hiciéramos es tener una cámara y con ella retratar sin influencias, ¿no? Las cosas que a cada uno de nosotros nos impactan. Claro, cada uno fotografiaría su entorno y además las cosas que da importancia a su entorno. Pueden ser cosas, quiere decir que de alguna manera estamos intoxicados con la corriente visual, con la cultura fotográfica de cada momento, que está muy bien, porque
para crear también hay que tener referencias. Entonces, pero para hacer una obra original hay que hacer una mezcla. Es decir, me inspiro en este pintor que me gusta, en esta fotógrafa que me gusta, en este otro fotógrafo que me gusta, en muchas cosas. Y si cada persona con las referencias hiciera su propia mezcla de influencias, saldría una mezcla original. Pero, Isabel, ¿no te he contestado? sí. Déjame interromper para te Ah, poner una cuestión sobre eso que estás a decir y vamos a dejar la otra pregunta para después. ¿Por qué piensas que las personas no hacen esto que estás diciendo? Porque me parece que sería la cosa más sencilla de se hacer, pero la mayor parte de las personas, de los fotógrafos, están siempre haciendo lo otro que has dicho, que es tentando hacer algo que no es suyo. ¿Por qué? porque la fotografía tiene muchas funciones y se puede darle muchas utilidades. Es decir, no todo el mundo tiene la necesidad de ser creativo, no todo el mundo tiene, porque no es necesario. Lo que es necesario en fotografía es que nos haga felices, que nos dé momentos agradables y que nos haga sentir bien. Lo que pasa es que para algunos fotógrafos, para sentirse bien, tienen que ser creativos. Si no, ven su fotografía y les aburre, no les motiva, necesitan crear. Pero hay personas que igual utilizan la fotografía para registrar solamente la belleza de la naturaleza. No es tan importante crear. Si crean, pues igual bien, pero no es una necesidad interior crear. Su necesidad es estar en contacto con la naturaleza y registrar su belleza y llevársela para casa. O bueno, y hay más motivaciones. Hay muchas motivaciones. Es una lista muy larga Sí. para hacer fotos. Entonces, dependiendo cuál es la motivación de cada fotógrafo, va a hacer unas fotografías más creativas y más originales o unas fotografías que pueden ser bellísimas, pero que son muy parecidas a otras fotos que también son bellísimas. Entonces, la motivación es la que mueve el motor en una dirección o en otra. Ok, y la otra cuestión acerca del cambio a lo largo del tiempo. ¿Qué Claro, haces que ha acontecido contigo y por qué haces que ciertas personas no cambian? bueno, ¿Es la motivación otra vez o no? es muy raro que las personas no cambien. En mi caso, a ver, voy lento, ¿eh? A ver, en mi caso me gusta crear, necesito crear. Entonces, los primeros años de mi vida fotográfica se dedican a aprender la técnica. Entonces, crear es secundario. Uno está aprendiendo cómo utilizar la cámara. Bien, una vez que sabes utilizar la cámara y ya sabes cómo hacer fotografías bellas, vas a un país, a una localidad bonita de la costa, vas un día que hay una luz bonita, sabes poner un filtro y ya todo eso, pones el trípode, más o menos haces una composición con armonía y todo eso ya está, ya lo conoces. Entonces, yo tengo esa etapa, ya he llegado ahí y miro mis fotos, las miro, eran diapositivas, las miro y digo, uff, qué aburrimiento, mañana otro atardecer, no puedo, no quiero ir, porque ya estaba dominada esa parte, bueno, dominada.
ya era capaz de hacer ese tipo de fotos. Y a mí me gusta crear. Me gusta, bueno, es que de forma fisiológica en el cuerpo humano, cuando el ser humano crea algo, se genera un gran bienestar en el cerebro. O sea, hay una recompensa fisiológica. ¿Por qué? Porque el ser humano, con su creatividad, a medida que hemos ido evolucionando, con la creatividad se ha dado soluciones a las cosas. Entonces, es normal que tenga una recompensa en el cerebro cada vez que creamos algo, pero no una foto. Cuando creamos una receta nueva de cocina, cuando creamos cualquier cosa nueva, el cerebro siente bienestar. Entonces, a mí, ¿por qué he evolucionado? Básicamente, yo nunca he hecho paisajes abiertos, pero mi evolución ha sido un paisaje más o menos abierto, no muy abierto, un paisaje más íntimo, detalle, abstracción. O sea, yo he ido evolucionando en la escala de lo que se fotografía. Hombre, desde el principio también he fotografiado detalles, pero el porcentaje de fotos me refiero. Al principio eran más paisajes y ahora no hago prácticamente paisaje. De vez en cuando, hace unos meses estuve haciendo paisaje y es probable que haga algún que otro paisaje, pero ahora hago más detalle y abstracción. ¿Y por qué? Porque con el paisaje me siento limitada creativamente. ¿Por qué? Porque hay un horizonte. Entonces, ya cuando en un paisaje hay un horizonte, ya te impone un tipo de composición. Te impone una perspectiva determinada de la cámara. Con un detalle, uno puede hacerlo con la cámara 360 grados, pero con un paisaje uno no puede hacer 360 grados, está mucho más limitado. Por otra parte, un paisaje necesita una luz concreta para que su carácter salga. A veces es una luz gris, a veces es una luz cálida. Cada paisaje necesita su luz, pero no hay un paisaje que despierte emociones si no tiene la luz exacta que necesita para que ese paisaje coja su carácter y su fuerza. Pero en los detalles y la abstracción, aunque la luz es importante, no es tan importante como el paisaje. Uno puede hacer detalles y abstracciones a las 12 del mediodía con cualquier luz. Con una luz muy dura, muy dura, se hacen cosas muy originales con los detalles y las abstracciones. Y por otra parte, los paisajes, vivimos en un mundo muy alterado por el hombre, muy modificado, y yo soy fotógrafa de naturaleza, entonces no quedan muchos espacios naturales. Entonces los espacios naturales que quedan tienden a ser muy fotografiados. ¿Qué ocurre si yo voy a un lugar muy famoso y en lugar de hacer un paisaje hago un detalle? Pues que, por ejemplo, 1 kilómetro cabe en una foto de un paisaje, 1 kilómetro o más. ¿Cuántos detalles puedo hacer yo en ese kilómetro? ¡Buf! No infinitos, pero casi. Entonces, la materia prima que tengo para trabajar es mucho más. Entonces, tengo que compongo como quiero, porque no tengo un horizonte, que hago fotos con todas las luces posibles y además tengo mucha más materia prima porque son trozos muy pequeños. Entonces, así puedo crear. Entonces, yo he ido derivando hacia el detalle y la abstracción por mi necesidad creativa. Como hablo lento, parece que hablo como un robot. No. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. hablo bien, se me entiende, aunque hable como un robot. No, que estás bien. No pareces un robot. No. Vale. Mira, Isabel, voy a pasar la palabra a Jorge Neves. Jorge es una persona que
está acostumbrada a participar en nuestras tertulias y tiene siempre muchas preguntas, entonces voy a pasar la palabra. Hola, Jorge, bienvenido. Boa noite, buenas noches, Isabel. Bueno, eu vou tentar hablar, soletrar um pouquinho de espanhol, em espanhol, mas devagar penso que nos vamos entender. Quando há um mês atrás, há um mês, Nuno Luís ha informado que Isabel Dias estaria nesta tertúlia, eu fiquei empolgado. Pronto, foi porque assim, mesmo que eu não tivesse nada para falar ou fazer uma pergunta, eu vir aqui cumprimentar a senhora valia, quanto valia. Não entendeu? Sim. Todo no. No. Nuna, ¿me puedes decir? Jorge está diciendo que sí ha quedado muy contento cuando sobre que tú serías nuestra convidada. Sí, eso sí lo he entendido. Y que mismo que no tuviese ninguna pregunta para te hacer, solamente te decir hola sería muy gratificante para él. Muito obrigada. Eu sou entusiasta pela fotografia. Eu, a seguir os seus trabalhos, sou website, já percorri desde os instantes sem retorno, desde os ecos de Pangera ao último, aos tempos frios, e assim como também vejo os seus vídeos de YouTube, as suas entrevistas. Isabel, portanto, Isabel, para mim, és uma referência há algum tempo e és, de facto, uma fonte de inspiração. Entendeu? Sim, isto sim. Sim. Bom, eu tenho aqui, então, uma pergunta para ti, mas antes de fazer a pergunta, gostaria de partilhar contigo algo que vivenciei, que vivi, algo real. Eu, quando parto para lá fotografar a natureza, tanto o ato de fotografar como da edição, eu, portanto, faço isso, mas, na verdade, eu venho um bocadinho em contradição, porque aquilo que eu fotografava não correspondia realmente à realidade que lá estava, que eu vivenciei. Eu sei que a minha visão é a interpretação da minha verdade, em função daquilo que sinto, dos sentimentos, de tudo isso. Mas ficava sempre cá comigo um conflito. Caramba, eu estou a mentir. Bom, eu depois dizia assim, bom, a fotografia é arte porque mente. E ficava por aí. Não sei se está a entender até aqui. Entende? A ver, não? É melhor... Explica lá. Creo que sí, é pero... melhor fazer a pergunta fundamentalmente, final, e depois eu nós tenho... traduzimos, está bem, Jorge? É melhor assim. Então, eu tenho... Portanto, eu vinha com um conflito interno de que aquilo que eu faria, de facto, não respondia à verdade. Isso, naquilo que eu lá vi, mas sabemos que é assim, o processo de criação, todo o processo em função das nossas vivências, daquilo que cheiramos, o que sentimos, tudo isso. Portanto, eu dizia para mim, desabafo, bom, isto realmente eu estou a fazer arte, uma fotografia de arte, bom, mas estou a mentir. Até que, esta introdução vale por isso, até que um determinado dia, num dos vídeos que eu vi, daí ser uma inspiração para mim, Isabel Dias, num dos vídeos que eu vi dela,
penso que foi em ele frente a frente, com o fotógrafo Xavier Alonso, a Isabel há dito que uma frase que para mim lhe mudou radicalmente este conflito interno. É que a Isabel diz esta frase. Eu até escrevi, fui a correr escrever, para não me esquecer. Toda a fotografia é uma interpretação onde a realidade serve simplesmente de matéria-prima. Acabou ali. Portanto, o conflito que eu tinha a dizer que é matéria-prima acabou. Acabou. Portanto, para mim foi muito interessante isso, porque eu, embora, falando como dos fogos, a gente a criar nunca é sempre a nossa realidade, mas tinha esse conflito. Até este momento, que foi para aí há meio ano que eu vi isto, um vídeo seu, há meio ano. Isto é esta introdução, esta história. Agora, a pergunta que eu tenho é esta. Também vi nos seus vídeos, nas suas entrevistas, penso que até foi nesta, de Xavier Alonso, penso que há sido nesta, que a Isabel é pouco de pôr títulos nas fotografias, correto? E que diz uma frase muito interessante, que as fotografias sem títulos têm muito mais vidas. E a minha pergunta é, porquê é que têm muito mais vidas? E já agora, só para terminar, depois calme, já agora não resisto, aquela sua fotografia, sua imagem, do pequeno elefante que perdeu a corrida, mas conquistou a liberdade para a eternidade, é de uma ternura fantástica. Obrigado, Isabel. Graças. Obrigada. Nuno, ¿quieres traducir? ¿Has entendido, Isabel? O sea, He entendido casi todo, pero me gustaría, para no equivocarme, la pregunta que me la digáis. Ha sido... La pregunta es porque tú has dicho en una entrevista que no pones títulos en tus fotografías. No es mucho de poner, no es mucho de poner. Eso, sí. ¿Y cuál ha sido la frase que Isabel ha dicho, Jorge? Porque una fotografía tiene muchas vidas. A Isabel diz aqui que eu escrevi, a realidade serve simplesmente de matéria-prima. Esta frase, toda a fotografia é uma interpretação. Sim. E toda a realidade serve simplesmente de matéria-prima. Esta sua frase acabou com portanto, o conflito que eu tinha da realidade, não é que eu tinha. Sim, mas portanto, foi gratificante. E a pergunta é... Sobre o título, tu disseste uma frase que a Isabel disse numa entrevista. Sí, pero creo que... Es la frase que Isabel ha dicho, es una fotografía tiene muchas vidas, sí. Pero si no tiene un título, es más sencillo que tiene más vidas porque... Eso es. Pero lo que Jorge que se estaba diciendo es que él tenía una duda interna que siempre que llegaba a casa y que veía las fotos no eran la realidad. Para él ese no ser la realidad es una cosa que le perturbaba. Pero un día ha escuchado una entrevista tuya que has dicho que la realidad solo es materia prima y él, a partir de ese día que está tranquilo. Esa es la introducción que ha dicho. La pregunta es la de los títulos. Sí. Bueno, pues lo de los títulos, yo no soy de poner títulos porque creo que toda fotografía, cualquier fotografía, tiene dos autores. El fotógrafo que hace la foto y la persona que ve la foto. El fotógrafo que hace la foto ve cosas muy diferentes al espectador. El espectador, con su forma de ser, con la vida que ha tenido, ve la fotografía y siente unas cosas o no siente nada. Pero todas las personas sentimos cosas diferentes delante de una fotografía o delante de un cuadro.
Y lo que vemos, al ver la foto, lo construimos, es como una reinterpretación de la fotografía. Si yo le pongo un título a la fotografía, le obligo al espectador que vaya donde yo quiero y no le dejo tener la experiencia propia de experimentar sus propios sentimientos y despertar sus recuerdos y despertar sus propias emociones. Entonces, con mis fotos quiero que sean, una vez que son públicas, son libres y quiero que cada persona sienta algo libre hacia ellas. Sería diferente si mi fotografía fuera documental. Entonces, sí hace falta el título para explicar, pues esta es alga o está ocurriendo esto, pero como la foto no es documental, no es para registrar algo que ocurre, sino que es una foto creativa, yo quiero que el espectador haga su propio proceso creativo al ver la foto sin la influencia de mi título. Entendi. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muito obrigado, muito obrigado. Gracias. Obrigado, João. Muito obrigada. Isabel, antes de hablarmos aquí un poco de tus libros, porque también tenemos aquí algunas preguntas para te hacer, hay una cosa que te quería preguntar antes. Tú utilizas la fotografía y sobre todo la fotografía del mar con una visión única, ¿vale? Y aquí lo que te quería preguntar era esto, ¿qué quieres que transmitan las tuas imágenes, o sea, la forma como tú fotografas, sobre el tema de la biodiversidad marina? ¿Qué tú quieres con tus imágenes, una vez que también es bióloga marina, qué quieres con este tipo de imágenes? ¿Cuál es la mensaje que quieres pasar? Porque son imágenes muy creativas. Algunas de ellas inclusive hay dificultad de entender si efectivamente es lo mar o es otra cosa. Lo que quiero explicar es un poco complejo, a ver si lo consigo. Vale. Yo nunca he pretendido utilizar mi fotografía para temas de conservación de la naturaleza, para crear conciencia, para acercar, bueno, para hacer que los seres humanos amen más a la naturaleza y la respeten. No, yo no busco eso con la fotografía. Bien, pero ¿qué ocurre? Que hace poco me entrevistaron una asociación que se dedica a la protección y conservación y concienciación para la sociedad, para proteger a la naturaleza. Y esta entrevista era para su revista impresa. Y yo, cuando se pusieron en contacto conmigo, les dije, yo no soy una fotógrafa conservacionista. Yo me dedico a crear. No sé si soy la persona adecuada para estar en esa revista. Y me respondieron así. Antes se decía que para proteger algo hay que conocerlo. Si no conocemos algo, no lo podemos proteger. Y está claro a día de hoy que conocemos muchas cosas y no las protegemos. Luego, conocer algo no es suficiente para protegerlo. Es importante sentir. No es como lo conozco, lo amo y como lo amo, lo protejo. Conocemos muchas cosas,
y no llegamos a amarlas para luego protegerlas. Él decía, hay que sentir. Si tú sientes las cosas dentro de ti, entonces lo vas a amar, y si lo amas, lo proteges. Y ellos decían, bueno, la persona en concreto que contactó conmigo, decía que yo siento el mar, yo siento la naturaleza, no la observo, la siento. Y que eso era un buen ejemplo a transmitir en fotografía. No se trata, y en todo, y en la propia ciencia, los científicos saben muchas cosas, otra cosa es que las sientan. Entonces, estamos en un punto donde nos tenemos que conectar con la naturaleza. La fotografiamos, pero luego nos vamos a casa y estamos desconectados. Para proteger la naturaleza hay que sentirla, hay que estar no hay que desconectarse. Y si estamos en contacto con ella, veremos la necesidad personal de protegerla. Nos angustiaremos si no está ahí, porque estamos en contacto con ella y tenemos miedo a perderla. Entonces, es complejo lo que digo, pero digamos que mis fotos no son de conservación, pero sí se puede percibir quizá en ellas que yo siento muy dentro de mí la costa, por ejemplo. Y solo de ese amor por la costa y esa entrega a la costa surgen esas imágenes. Entonces, claro, yo no pretendía eso. Yo no hago las fotos para que la gente... No, mis fotos las hago por algo terapéutico y para mí, solo para mí. Yo necesito crear, además con las fotos, mis fotos son muy vitales, cromáticas, tienen movimiento, tienen energía, tienen armonía. Vamos, todo lo que yo necesito para adentro que no tengo y me hace falta. Lo que tienen mis fotos, lo que yo retrato en mis fotos, es lo que necesito para mí. Son fotografías completamente terapéuticas. Es como, pues bueno, pues lo mismo. Sí, las hago realmente, es para mí. Pero bueno, luego, si además las personas que ven mis fotografías les puedo despertar algo positivo hacia la naturaleza, pues una maravilla. Mejor ainda. Isabel, ¿quieres tú preguntar? tengo una amiga que mora en el País Vasco que tú conoces bien, que dice que las fotografías tienen muchas vidas. Una de las vidas que tiene tus fotografías es la conservación, quer tú quieras, quer no. Eso es. Pero yo entiendo que dices y es muy verdad. Yo que he lanzado un libro de orquídeas nestes días, que tengo una frase exactamente como tú dices. Hay que sentir las orquídeas para amarlas, porque si no, no las proteges. Eso es verdad. No llega a conocer, porque hoy en día todo el mundo conoce todo. Tienes que sentir, es muy verdad. Gracias. Por hablar en este tema, también una pregunta que te he dicho antes de empezarmos esta tertulia, que es un dos capítulos de tu libro, y aquí también servindo para hacer la introducción al tema de tus libros, perdón. Te quería preguntar una cosa. Un dos capítulos que más me ha impresionado en tu último libro ha sido lo capítulo de las algas. Te he dicho eso antes de empezarmos esta entrevista. Ha tido un grande impacto o sea, a forma como tú retratas las algas, a forma creativa. Cuando olho para aquelas imágenes, me hacen lembrar pinturas, ¿vale? Te quería preguntar si en esa temática en particular de las algas, si tu objetivo es pintar con o sensor da tua câmera, porque quando miro muitas daquelas fotografias,
Es lo que me recuerdan, son pinturas, son cuadros. Y era esa pregunta que tenía para ti. Si el objetivo con aquel tema en concreto es pintar, y ahora que sé también que es pintora, si es pintar con los sensores de tu cámara. Bueno, sí, absolutamente sí. Y la explicación de por qué es así es porque yo soy bióloga marina y soy especialista en algas marinas. En concreto, estudio los impactos que las actividades del ser humano tienen en el ecosistema costero, en concreto en las comunidades de algas. En mi trabajo, con mi equipo, el resto de investigadores, siempre vamos con cámaras, porque cuando cogemos la información, además, hacemos fotos. Entonces, son fotos nítidas, enfocadas, cuando salen bien. Y eso se hace un banco de imágenes. Entonces, si yo veo una fotografía y el alga está enfocada, mi cabeza se va al trabajo de investigadora. Yo no soy capaz de que mi cabeza, cuando ve fotos nítidas de algas, se sienta creativa. Solo puedo ser creativa cuando distorsiono su aspecto. Como además pues, me gusta mucho la pintura, lo que hago es crear cuadros lo más pictóricos posibles. ¿Y cómo lo hago? Algunas de estas fotos parece que están hechas debajo del agua. Ninguna de ellas está hecha debajo del agua. Todo esto, por ejemplo, esta de ahora, esta parece que pudiera estar hecha dentro del agua. Ninguna. Todas están hechas en la orilla. En todas he utilizado una velocidad más lenta que el ojo. Entre ellas hay mucha diferencia de velocidades. Unas son más lentas que otras. ¿Por qué? Porque depende del movimiento del agua y de la distancia que haya entre la cámara y el alga, pues va a hacer falta una velocidad u otra para crear el mismo efecto. Si el agua va muy rápida, me las va a mover muy rápido y igual no necesito una exposición muy larga. Pero si el movimiento del agua es muy lento, pues igual tengo que poner una exposición más larga. En algunas utilizo el polarizador para quitar el reflejo del cielo en la superficie del mar. Vuelve por favor, si puedes, Nuno. ¿Perdón? Ponlo de nuevo para poner dos ejemplos diferentes. Vete hacia atrás. Más, más, más. En esta, por ejemplo, aquí es lo contrario. Si aquí quito el... O sea, igual mejor la siguiente, porque ahí sí que puede estar polarizado el centro. Si en esta fotografía que parecen espaguetis polarizo y quito el reflejo del cielo, todo eso se quedaría marrón, casi negro. Y el contraste cromático entre colores complementarios, el azul y el amarillo, desaparece. Y también la sensación etérea, ¿no? Entonces, a veces polarizo y a veces no. En la mayoría de los casos, polarizo y quito el reflejo de la superficie del agua. Y luego utilizo una exposición un poco más larga, pues a partir de 1,40 para abajo. Y otra cosa importante es que en la mayoría de los casos yo no muevo la cámara. La cámara está en el trípode y es el agua el que mueve. El movimiento del agua, sí. Sí, por ejemplo, pon otra para atrás, más para atrás. Por ejemplo, aquí, esto yo no he hecho un giro. Si hubiera hecho un giro con la
con el objetivo, habría un círculo perfecto y ya se ve que no. Por ejemplo, en la parte de la izquierda, el alga amarilla está recta, no todo ha girado. Esto es que el agua viene por un lado, entra por un lado de la roca y también por el otro. Ellas se están moviendo de forma natural con los movimientos del agua. ¿Y por qué hago esto? Porque pon igual otra, que igual se va a ver mejor la anterior. Por ejemplo, si yo dejo que sea el agua quien mueva a las algas, el aspecto es muy natural. Si fuera yo la que muevo la cámara, la técnica se vería y sería como un barrido, y la técnica de movimiento de cámara intencionado, que se llama ICM, sería muy evidente y llamaría mucho la atención. Y yo no quiero que la técnica llame la atención. Esto tiene que ser un cuadro. Entonces, son ellas las que se mueven. A veces estoy con el trípode, pero también estoy a mano alzada, pero sin mover la cámara. Yo intento no moverme. A veces no siempre por cómo están las rocas, no siempre puedo ir con el trípode o no me interesa, porque también con el trípode y el estabilizador a mano alzada pongo una velocidad, por ejemplo, de 1,15 y eso ya recoge el movimiento natural de las algas. Lo que no hago es un barrido con la cámara. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Y ya no tiene más misterio. Vale. La orilla del mar, un polarizador, una velocidad un poco lenta y esperar a que el agua las mueva. Una pregunta antes de pasar la palabra a Luis, que también te quiere hacer una otra pregunta. ¿Alguna vez, Isabel, has pintado una de las tuas fotografías? No, pero lo que sí he hecho es utilizarla de inspiración. Ya que me lo preguntas. A ver. No sé si voy a poder. Bueno. Igual no hace falta. Voy a poner un cuadro. Oh. Ah. Bueno, aquí hay un cuadro. ¿Se ve el cuadrado? Ah, mira. Tienes que se más cerca. Tiene poca luz. Tienes Tiene poca poca luz. luz. Por eso quería poner aquí. Bueno, Sí, ahí se ve. Sí, ahí sí, ¿se puedes. ve algo? Sí, sí. Sí, así está bien. Vale, Es bueno. Esto una es un floresta. cuadro que está sin terminar. Que porque me todo- recuerdo de esa. Esa es una foto tuya del inicio, ¿no? No, No. no. Ya sé cuál dices, pero no. Ok, Esta foto no existe. claro. Lo que yo he cogido es la estructura de la composición. Esto es una foto que hice ¿cómo se llama? En Washington, pero el estado, en Olympic National Park. Allí tienen unos bosques húmedos extraordinarios y entonces yo hice una foto que el primer plano era un tronco caído y aquí había un árbol con un tronco mucho más grande que el resto, en primer plano. Entonces, pero no es este tronco, es completamente diferente. O sea, y todo esto es inventado. Entonces, en realidad, este cuadro, bueno, está hecho con mi imaginación y con una cuchara. No está pintado con pincel, está pintado con una cuchara de comer y con espátula. Vale. Y digamos que es como una mezcla. He utilizado una composición que yo vi en la naturaleza, pero luego lo he hecho en mi casa como he querido. Vale. Luis, ¿sigues tú? Sí. So, vamos a una cosa que nosotros
amamos mucho, que es libros. Yo tengo la felicidad de tener tu primer libro de 2009 y tu segundo libro de 2021, ¿cierto? Sí. Sí. Yo no sé qué dices tú, pero tu primer libro es un preludio del segundo, porque el segundo es el libro que tú querías hacer. Pero en esos más de 10 años, yo pienso que ha cambiado tu idea de hacer este libro. Porque ya cuando hablamos, yo recuerdo que tú tenías una idea de hacer un libro, como tú puedes decir, menos abstracto de lo que es en la realidad, que es un ejercicio de creatividad muy fuerte, porque no tienes ninguna fotografía de lo pasado, se puede decir así. ¿Te ha costado mucho dejar lo pasado en este libro o no? ¿Cuál ha sido el proceso? Este proyecto, el proyecto de hacer un libro sobre la costa, empezó en el 2005 y yo hice un pequeño guión de lo que quería. En ese guión había paisajes, en ese guión había agua. El agua no estaba muy definida, agua. Las rocas tenían que ser raras, muy raras, fantasiosas, como si las hubiera pintado un ser humano. Las algas tenían que ser cuadros y la arena tenía que ser, claro, la arena hace como patrones regulares, ¿no? Entonces ahí yo quería recrearme en los patrones y sí, en las estructuras espaciales de la arena, ¿no? Bien, esto era como empecé. Cuando llega a 2021, yo tenía todo, bueno, por el camino ha habido evoluciones. Por ejemplo, al principio hacía las rocas sin agua, también hacía arena sin agua y dije, bueno, si es la costa, si es si es entre mareas, si es al filo de las mareas, quién sabe por qué hace falta agua. Si no, esas rocas pueden ser de una montaña. Entonces tuve que repetir mucho trabajo para que el agua fuera desde el principio hasta el final del libro. No sé si me explico, la arena se puede fotografiar sin agua, pero mis fotos de arena tienen agua y las rocas de la costa también se pueden fotografiar sin agua. Y yo fotografiaba las rocas sin agua, pero en el libro tienen agua. Las repetí, porque el hilo conductor era el agua. Bien, entonces cuando ya tenía el libro montado, la maqueta me refiero, el último capítulo era de paisajes. Y además no había animales, no había invertebrados, no sé cómo se llaman allí, pequeños caracolillos, estrellas, erizos. Y dije que me dio la sensación de que le faltaba alma al libro porque faltaban los animales. Entonces me puse a trabajar en los animales, también de una manera fantasiosa, como el resto del libro. Y otro cambio fue que los paisajes se tenían que ir. No podían, no tenía espacio en ese libro. ¿Por qué? Porque el resto de los capítulos, el agua, las rocas, la arena, que es más, bueno, los 5 capítulos anteriores, es una fotografía muy, muy íntima, muy creativa, muy abstracta. Entonces, la persona que tiene el libro lo va viendo, va recordando su playa, sus rocas, va haciendo su propio mundo, ¿no? Entonces, si el último capítulo son los paisajes, es como, deja de soñar, que se ha hecho aquí de esta manera. Es como romper el hechizo de un mundo íntimo y es como el making of, es como de repente desvelar el misterio, ¿no? Porque sí, eran paisajes bonitos, pero son unos paisajes, pues bueno, más familiares. Entonces quité el capítulo de los paisajes
Y cuando lo quité, no lo soportaba de dolor y lo volví a poner. Y lo volví a quitar y lo volví a poner. Entonces, ¿Qué horror es ese? Porque dice horror. Explica un poco qué horror es ese. ¿el error de poner el paisaje o cuál? No, horror de quitar. Porque no querías quitar, ¿por qué? Sí, el dolor. ¿Por qué? Porque esos paisajes eran mis vivencias, Sí, era algo mío. Ujú. Es mi casa, esos paisajes son mi casa. Yo he estado ahí años y años. Entonces, y esas fotografías, yo empecé con esas fotografías, forman parte de mi historia fotográfica, pero tendrían que ir en un libro aparte. Podría ser un libro de paisajes, pero no. En esto tuve buenos consejos. La decisión, Ok. yo no tuve valor para hacerlo sola, no tenía valor. Sí. Y Era lo que te iba a preguntar, porque me ha acontecido exactamente lo mismo y fueron unas personas que yo, que yo valoro que me dicen, tienes que quitar eso ya no es tú. Y yo que te iba a preguntar es si tú has sido capaz de hacer eso sozinha. bueno, yo tuve un buen amigo y no digo su nombre porque no sé si él quiere que lo diga o no. Yo tuve un buen amigo, bueno, también Ubaldo, tú le conoces, Ubaldo es mi marido, Sí. Ubaldo Ujú. es fotógrafo también y él me decía que no pintaba ni con cola. O sea, que no encajaba con el resto del trabajo. Y bueno, pues sí lo voy a decir, la persona porque solamente vio el libro una persona, esa persona es la persona que escribió el prólogo, el fotógrafo que escribió el prólogo es Rafael Rojas. Bueno, bueno, una persona muy, muy especial. Entonces, cuando le invité a ver si pues, escribía el prólogo de mi libro, que me hacía mucha ilusión. Él vio el libro, le gustó mucho, pero cuando vio los paisajes, pues dijo, estos paisajes aquí, la verdad, no hacen más que un poco romper, ¿no? la magia del libro, ¿no? Y entonces me dijo, además, recuerdo esta frase, ¿no? Porque además es así, me dijo, además, Isabel, tú esto ya lo sabes. No hace falta que yo te diga que ese paisaje, que ese capítulo te rompe el libro. Ya lo sabes. Pero Ujú. cuando uno, tenemos que tener mucho cuidado con esto como fotógrafos, porque no somos objetivos. Incluso sabiendo las cosas, cuando queremos mucho algo, aun teniendo conocimiento, aun sabiéndolo, no tenemos desapego. Y hay que tener desapego porque cada cosa tiene su tiempo y su lugar, porque no significa que yo puedo seguir haciendo paisajes, pero el lugar de los paisajes no era ese. Entonces, Ujú. bueno, tuve esta para mí valiosísima ayuda eh, Ujú. por parte de Rafa y de Ubaldo. Todas las personas que Ujú. conozco que han editado un libro dicen eso. Há siempre algo, algún capítulo, alguna cosa que tenemos que nos desapegar de ellas. Y Luis ha sentido lo mismo y tengo otros amigos que me han dicho lo mismo. Esta creo que es la razón que nunca voy a hacer un libro. ¡Ay, qué bueno! Después voy a pedir tu ayuda a ti y a Luis. Isabel, bueno, bueno, todos saben la admiración que tengo por ti, lo facto de que tú has escrito la introducción de mi libro es un ejemplo de eso, pero hay una cosa que costumo decir en workshops y algunas palestras, que fue una cosa que tú has dicho en Mantaías, en una de mis presentaciones que estaba editando una foto, y la foto tenía un ramo en el primer plano que yo quería quitar. Y tú dijiste una cosa que nunca más me ha
esquecido, no sé cómo se dice en español. Olvidei. ¿Dice? Olvidei. Nunca más me Que olvidei. no ha olvidado nunca y ha cambiado de cierta forma la manera como miro ciertas fotos, que es la foto no tiene que ser perfecta, porque la realidad no es perfecta. ¿Ainda piensas así? Sí, tendemos a hacer unas fotografías muy limpias, muy perfectas. Entonces, a veces son un poco artificiales. La frescura le da expresividad. Que un fondo no sea perfecto, que se vean algunas manchas, o sea, todo lo que dé frescura a una fotografía va a hacer que el espectador lo sienta como algo más visceral. Si todo es perfecto, si todo está limpio, parece como un teatro, como una escenificación, donde se ha puesto los personajes, el atrecho, la decoración, queda un poco artificial. Entonces, yo creo que forma parte de la evolución creativa el ser más libres a la hora de crear y buscar la imperfección. Creo que la imperfección da expresividad. No solo no la quita, la imperfección da expresividad. Lo otro, cuando todo está muy perfecto, puede parecer un poco artificial. Ok. Sí, yo concordo contigo. Y ahora tento, no de propósito por una imperfección, pero si hay algo que ya olho para ciertas imperfecciones como dando algo más a la foto. Sí. Sí, es muy importante, sí. Bom, Isabel, tenemos también aquí un comentario de una de las personas que está te escuchando, que es Juvenalia, que ha dicho que también ha empezado como tú hace muchos años con la pintura y ahora mismo, hace también algunos años, es fotógrafa, ¿vale? Y está aquí diciendo eso y también diciendo obrigado a ti, ¿vale? Una outra pergunta ainda sobre livros. Isabel, recentemente se ha lanzado o livro Voice of the Eyes, donde tu nombre aparece junto a outros grandes nombres da fotografia mundial e que todos los conocemos. ¿Qué se siente al ser incluído en un grupo de fotógrafos de élite como has sido en este nuevo libro? Es difícil de describir, la verdad. Claro, ahí están algunos de los fotógrafos que para mí, pues es que, bueno, fíjate, pues Sandra Bartocha, Theo Bosboom, bueno, esto, Has Strand, esto es tremendo. Está David Ward, bueno, hay un montón de fotógrafos bueno, todos lo son. Rafael, que es este fotógrafo que hizo el prólogo de mi libro y que también me aconsejó. O sea, esto es, bueno, pues la verdad es que es una lista, pero bueno, ¿qué se siente? Pues gratitud y bueno, pues también es verdad que además de una inmensa gratitud, eh, como el comisario René Algesheim del libro explica, uno entiende mejor qué puedo hacer yo ahí, ¿no? Y claro, él lo que quería era algo muy diverso, que fueran autores muy diferentes entre ellos, desde gente con muchísimo, ya una trayectoria muy larga, diferentes formas de edición, pues con diferentes influencias en las redes,
él quería diversidad, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy un poco en representación, me imagino, de alguien que tiene la peculiaridad de que su amor y su entrega hacia lo que le gusta le lleva a hacer fotos singulares. Creo que por eso estoy ahí como ejemplo de algo muy concreto, ¿no? O sea que en realidad, a ver si lo explico de otra manera, no estoy, no se puede estar, no está, nadie de los que están en esa lista está a la misma altura en el sentido que cada uno representa cosas que igual no son comparables entre ellas, ¿no? Entonces, si yo en concreto para el comisario del libro represento una cosa muy concreta, pues entonces entiendo que está ahí, pero si no, no lo entendería. Quiero decir que, bueno, claro, es que estar junto con esos nombres, pues es, bueno, es un regalo. Pero bueno, yo creo que estoy ahí por algo muy concreto y es eso, ¿no? Quizá pues en representación de cómo cuando uno tiene mucho vínculo con algo, mucha entrega a algo, que lo siente, ¿no? Lo que como decíamos antes, ¿no? Cuando uno siente algo y termina haciendo unas fotografías que lo reflejan. Y esto valdría a cualquier persona. Si una persona, cualquier fotógrafo, siente algo mucho y se entrega a ello, sí o sí terminará haciendo fotografías personales y singulares y diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo por justificar mi presencia, que creo que va un poco por ahí, y no, y luego pues muy, bueno, realmente, pues la verdad, muy agradecida y muy honrada de estar ahí. Vale por tu respuesta. Una otra pregunta. O sea, tú veste, creo que más de 10 años sin publicar un libro tuyo, pelo que he entendido. Vamos a tener que esperar más de 10 años para tener de nuevo un libro, un libro tuyo. Pues, pues igual sí o igual no. Mi idea, yo no tengo prisa, ¿no? No tengo prisa por hacer fotos, no tengo prisa por hacer libros, pero a mí me gusta que mi trabajo fotográfico termine en un libro. Para mí el libro es el mejor hogar, la mejor casa, el mejor hogar para las fotografías. El ordenador es el destierro. Ahí no se ve nunca. Y una exposición es muy puntual. Entonces, yo quiero que mis fotos estén en libros. Pero no quiero hacer un libro como el último, con tantos ejemplares. No, mi idea futuro es hacer tiradas con muy pocos, ediciones de muy pocos ejemplares. Y no esperar tanto. Es que ya tengo mis años, tengo 50 y muchísimos. Entonces, si espero 10 años, o sea, no sé, vamos, que no sé si no, no voy a hacer libros. Bueno, y sobre todo porque ha evolucionado mucho. Antes hacer un libro era muy costoso porque las imprentas no eran digitales y era muy caro, había que hacer muchos ejemplares, pero ahora las imprentas digitales son muy buenas, muy buenas. Entonces, hoy en día todos los fotógrafos debieran de hacer un libro o varios libros con su propio trabajo, todos, porque se puede hacer solo un ejemplar o dos, para uno mismo y para un amigo. Entonces, como tenemos esa posibilidad y con una calidad muy buena de impresión, pues yo creo que quizá haré libros, pero quizá no tan grandes, quizá en torno a ideas más concretas,
y varios, no solo un libro. O sea, la idea es cambiar ese trabajo tan profundo y a largo plazo del último libro por libros quizá más específicos, más pequeños y trabajando ideas concretas y con poquísimos ejemplares. Después tienes que nos decir, vamos a tener Yo preferencia quiero uno de para cada. comprar tu ¿ok? livro. Isabel, estamos llegando ao final desta. Ya, Eu tinha aqui sí, uma última una pergunta. cuestión Luís, para terminar. Nuno, eu tinha pedido, se fosse possível, uma pergunta, não sei se viste, se for possível, ainda. Não vi, mas sim. Está aí, se for possível. Já agora. Tens um minuto para fazer uma pergunta, Jorge. Pronto, de uma forma telegráfica é o seguinte, eu passo um bocado, tenho às vezes esse sentimento quando vou fotografar e a pergunta que eu faço à Isabel, traduz-me já agora para ela, é se quando sai de casa, seja de manhã à tarde ou à noite para fotografar, de alguma forma, como é que vai dizer, vai levar emoções ou vai buscar emoções que se refletem depois na fotografia? Quero dizer com isto, quando sai de casa, o resultado dessa fotografia é o resultado das emoções que leva ou o contrário? Vai ao mar, ou seja, onde for, e a fotografia vai ver o que é que o mar lhe diz e reflete a fotografia. Quais das duas situações acontece? Traduz-me, só se for. Isabel, cuando sales de casa para hacer fotografía, que llevas contigo ciertamente algunas emociones. La fotografía que haces es resultado de esas emociones que traes contigo o de las emociones que lo entorno, lo mar, los animales que ves, o que sea, que te son las emociones que creas al momento. Cuando voy al mar a hacer fotos, voy con hambre, con necesidad de energía positiva. No voy con necesidad, voy como, voy a por energía para el alma. En realidad no es que vaya contenta a hacer fotos. Me acerco al mar para que el mar me dé energía. Entonces, voy como con necesidad de acercarme al mar. Y una vez que estoy allí, lo que veo, lo que descubro, me despierta unas emociones u otras. Es una mezcla, es las emociones que yo llevo, una vez que estoy en el mar, se mezcla. Desculpa, mescla, é isso, mescla. És uma mescla das duas coisas. Ok, Sí. ok. Está respondido. Obrigado. Isabel, voy a hacerte una última pregunta, la más difícil de todas. Vale. Porque Isabel abrió una cuenta en el Instagram. Cuando que te vi en Instagram, yo sé, no, Isabel ha quedado, no voy a decir. ¿Cómo ves las redes sociales de tu presencia en ellas? Bueno. ¿Por qué has abierto una cuenta en Instagram? Va, confiesa. A ver. Instagram es el peor sitio del planeta para ver una fotografía. Sí. Porque no hay tiempo y porque es muy pequeña. Entonces, las fotos no se pueden ver pequeñas y con un segundo. Una foto hay que descubrirla. Entonces, Instagram no es para ver fotos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué estoy en Instagram? Porque la sociedad hoy en día ha decidido comunicarse a través de esa vía. Y yo me quiero comunicar. Entonces, yo prefiero un congreso, charlas, esto que estamos haciendo aquí. Instagram es lo último, pero si no estamos en Instagram,
desaparecemos. No podemos comunicarnos, no podemos crecer y es muy importante comunicarse. Entonces, todo empezó porque amigos fotógrafos me decían que las personas me buscaban y le decían, oye, esta chica, esta fotógrafa que has dicho, no existe, porque estoy buscando y no existe. Claro, porque no buscan en el buscador. Las nuevas generaciones en su totalidad buscan en las redes sociales. Claro, si hubieran entrado en un buscador y ponen Isabel Díez, hubieran encontrado mi página web y hubieran encontrado cosas, pero no buscan ahí, buscan en las redes sociales. Y entonces decían, esta chica que dices no existe. Y entonces me lo dijeron varias personas y dije yo, pero sí existo. Y entonces, claro, entonces me di cuenta que me estaba quedando obsoleta. Hay que ir con los tiempos. Y si la sociedad hoy en día hemos decidido comunicarnos con las redes sociales, pues ahí tenemos que estar. El problema es que no se pueden ver fotos. Lo que sí se puede hacer en Instagram es estar en contacto. Yo ahora estoy en contacto con las personas a las que conozco, que, por ejemplo, amigos fotógrafos, tú mismo. Yo, cuando ya vine de Manteigas, nos hemos escrito alguna vez por el libro y por más cosas, pero han sido contactos puntuales. Ahora, a través de Instagram, yo puedo seguirte un poco, ¿no? la pista, pero poco más, porque las fotos no se pueden ver. Es sobre todo por el tiempo que se les dedica. Una foto no se puede ver haciendo así con el dedo en el teléfono, no se puede ver una foto así. Entonces, bueno, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y yo estoy en Instagram porque quiero estar con todos, porque quiero existir. Pero bueno. Yo quiero existir, es muy bueno. Me ha Es gustado mucho Juan esa... Rodríguez y Victoria que están aquí porque vieron el anuncio en Instagram. Si no, no estaban aquí. Funciona. Isabel, una última pregunta. Esta es mismo la última antes de cerrarmos y es también una pequeña provocación que te quiero hacer. Tu fotografía y tú también tienes una gran conexión con el mar, ¿vale? Si te invitaran a realizar un proyecto cuyo tema principal no fuera el mar, ¿tú aceptarías? Sí, sí, sí. Pero Sí, mi corazón está muy cerca de los bosques. Vale. Y la pena es que el tiempo no da para todo. Y mi problema con los bosques es que para hacer las fotos que a mí me gustaría, no se trata de dedicarle unos meses a los bosques. Le tengo que dedicar un tiempo en profundidad. Entonces, tengo que encontrar ese tiempo, porque lo que no me vale es ir al bosque 10 veces y hacer unas fotos. No, necesito oler la tierra, olerla. Entonces, pero no, los bosques, por ejemplo, me fascinan. Así que sí haría un proyecto de otro tema. Muy bien, Isabel, y así llegamos al final de esta tertulia, Primera Luz, ¿vale? Una vez más, muchas gracias por teres aceptado nuestra invitación, ¿vale? Te voy a pedir que esperes un poco, ¿vale? Te quedes aquí un poco con nosotros. Después eu, tú y Luís hablamos un poquito, ¿vale? A todos, muito obrigado por terem participado. E já sabem, voltamos no mês de abril com mais um convidado que, em tempo útil, iremos anunciar. Obrigado e muitas graças.